estado tocando el final, la segunda parte del Evangelio de los Hechos, que es lo que corresponde a esta unidad. Y en la última ocasión dejamos a la iglesia de Antioquía enviando a Pablo y a Bernabé, ¿verdad?, a su primer viaje misionero, porque fue separado por el Espíritu. O sea, es que está bien claro que el autor de los viajes misioneros de Pablo era el Espíritu Santo. Él era el que dirigía, él era el que lo separaba, y lo separó para ese primer viaje misionero. Sale con Bernabé, se llevan a Juan Marcos y salen de Antioquía vía a través del mar y llegan a Chipre, ¿verdad?, que es la islita que está en el Mediterráneo. Allá pues vemos que llegan a Chipre, después van a Antioquía de Pisidia, después van a Iconio, después van a Listra y finalmente a Derbe. Fíjate, y podemos ver algo común en esas visitas, ¿verdad? Ya podemos por lo menos ver algo que se repite, ¿no? ¿Qué cosas ustedes creen que se repitan, o sea, o comunes en cada visita de Pablo a cada ciudad? Bueno, que yo visitaba primero la sinagoga. Siempre Pablo visitaba la sinagoga, buscaba dónde era que estaban los judíos reunidos y ahí él visitaba, o sea, esa era la primicia, ¿verdad?, la sinagoga judía, y ahí él llegaba y entonces exponía su mensaje, ¿verdad? ¿Qué otra cosa común podemos notar en cada uno de estos viajes? Éxito, que había apertura hacia la gentilidad. Fíjate que cada vez que Pablo hablaba había una reacción positiva, tanto de la gentilidad, o sea, a primera vista siempre había una reacción positiva, tanto de la gentilidad como de los judíos. O sea, el mensaje era bien recibido, era un mensaje que, ¿verdad?, y mientras pasaba el tiempo, podemos ver entonces lo otro que se repetía, que era que la oposición común siempre provenía de los judíos. Siempre provenía de los judíos. Había judíos que creían en el mensaje de Pablo, porque Pablo, acuérdate que Pablo lo que quiere demostrar es que Jesucristo es ese Mesías prometido, y lo hacía a través de las profecías del Viejo Testamento. O sea, él estaba diciendo todo lo que está en el Viejo Testamento, todo lo que la ley decía, lo decía con respecto a Jesucristo. Entonces comenzaba, ¿verdad?, a declararle las profecías, la palabra, lo que Dios quería que se dijera, a través que ahora la salvación no iba a través de la ley, que ya la ley había cumplido un propósito, y que ahora la salvación es a través de la fe en Jesucristo mediante el sacrificio que le derramó en la cruz del Calvario, que ya no había que repetir nuevamente los sacrificios, todas esas cosas, ¿verdad? Pero fíjate que el mensaje era bastante bien recibido, pero ¿qué era lo que disparaba la mecha? ¿Qué era lo que disparaba la mecha de la discordia? No era tanto doctrinal, fíjate. La parte ritual de ellos, la parte de la... Lo que hacía reaccionar a los judíos en contra del mensaje de Pablo era el celo. Era el celo. Era el celo. Cuando ellos venían que la gentilidad se agolpaba y reaccionaba positivamente al mensaje, eso era lo que disparaba realmente la oposición. Ellos no se podían explicar cómo es posible que ellos, después de tantos años ubicados en ese lugar, tratando de hacer prosélitos, de momento viene este hombre con un mensaje, ¿verdad?, y eso diferente, eso no ha pasado de moda, y se agolpa toda la ciudad. Eso era lo que disparaba el celo de ellos, de que había multitudes que se iban a través de ellos, y ellos tanto tiempo tratando de hacer un prosélito y no podían conseguir. También la cuestión de que los grandes de ellos ganaban dinero con los pajaritos y las vacas y los... Bueno, eso pasó más adelante. Todavía no hemos llegado a los pajaritos y las vacas. Estamos todavía en estamos en Antioquía. Acuérdense que en Antioquía no sucede nada. En Antioquía meramente, en Antioquía Pablo llega a la sinagoga y le dan la oportunidad de ser. De hecho, es el único sermón. En Antioquía es el único sermón que registra Lucas, que Pablo predica en la sinagoga. Y de acuerdo al tipo de sermón que Lucas registra, pues podemos deducir que ese sermón era el mismo que Pablo predicaba en toda la sinagoga.
Y era que comenzaba desde Egipto, la liberación de Egipto, después hablaba de la posición de Canaán, después hablaba de la etapa de los jueces, de la etapa de los reyes, llegaba hasta David, y ahí brincaba ¿dónde? Y ahí brincaba entonces a Juan el Bautista, ¿no? Y finalmente los llevaba ¿a dónde? Los llevaba al mensaje del arrepentimiento, ¿verdad? Y finalmente hablaba de la resurrección de entre los muertos. A Jesucristo y a este crucificado. Es correcto. Si ese era el objetivo de Pablo, hablar de la resurrección de los muertos y del perdón del pecado a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Sí. De hecho, la gran guía de todo este proceso del Espíritu Santo, pero leí que hubo en un particular pasaje que Lucas habla que fueron inspirados por Jesucristo. Yo no estoy separando las cosas, pero que aparentemente la revelación fue directa de Jesús. Sí, o sea, ese era el mensaje. De hecho, Pablo cuando sale de Atenas dice, me propongo hablar de ahora en adelante de Cristo y la cruz. O sea, no voy a predicar otro mensaje que no sea Cristo ya esté crucificado. Lo que pasa es que había mucho ambiente para que se diluyera ese mensaje. O sea, ese es bien específico, rajatable. Ese era el mensaje que realmente iba a transformar los callos está allá, está en el templo, porque se unieron hoy con los novios. Otra cosa que podemos notar es que donde quiera que iba Pablo a predicar, iba a provocar una división. Habían gente que iba a reaccionar a favor, hay gente que iba a reaccionar en contra. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. El evangelio divide. El evangelio causa reacción. Uno va a aceptar, otro no va a aceptar. Por lo tanto, eso lo tenemos que entender nosotros. Fíjense que en casi todas las ciudades Pablo tiene que estar huyendo. Sale Pablo huyendo, ¿verdad? De cada una de esas ciudades. La cuestión es que Pablo llega a Derbe y a mí lo que realmente me impresiona de Pablo, y ese viaje duró cerca de 3 años, lo que a mí me impresiona de Pablo es el enfoque que él mantiene. Él se mantiene a pesar de los palos. Obviamente, en Listra casi lo matan. En Listra él lo apedrearon hasta la muerte. De hecho, lo dejaron como si estuviera muerto. ¿Para que Pablo sobrevivió? Tenemos que darnos cuenta de todo ese tipo de cosas, de esas vicisitudes que pasó Pablo. Por lo tanto, él mantiene el enfoque, él dice, yo voy para adelante, y yo volví para atrás el capítulo 9 de Hechos y me creo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? Que Pablo se llegó a hacer lo que era. Y volví al capítulo 9 de Hechos, que es donde él tiene el encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Jesús le dice, dura cosa todas estas cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Y ahí es que Pablo realmente tiene el encuentro con Jesús, ¿verdad? Queda ciego de ese encuentro, lo llevan hasta la ciudad. Entonces él le dice, el mensaje que le da a Jesús es que ven a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Oiga, y parece que ese mensaje se quedó a Pablo en la mente. O sea, se te dirá lo que tienes que hacer. Y ahora para abajo, ya no eres tú, ahora es otro que te va a ceñir. Qué impactante que tú toda la vida estés haciendo lo que tú crees que sea, se acabó. Y ahora cuando alguien te dice lo que tienes que hacer. Ahora tú vas. Entonces, el mensaje que el Espíritu Santo le da a Eneas dice, ve porque instrumento valioso es este. Porque a través de él, el mensaje lo va a llevar a los reyes, a sacerdotes, a los gentiles, y yo le haré saber a él cuán difícil, ¿verdad?, es servir, ¿verdad? Cuánto hay que padecer para servir en el evangelio. Fíjate, entonces tenemos que tomar a Pablo como ese ejemplo, ¿verdad?, de esa persona que va enfocada, que sabe lo que tiene que hacer, que está lleno del Espíritu Santo. O sea, que va hacia un objetivo específico, no importa lo que suceda. A Pablo nada lo va a detener. A Pablo nada lo va a detener. Y apoyando lo que tú dices, en uno de los pasajes de hoy, vamos a ver que él teniendo la ciudadanía romana, no la utiliza para no recibir castigo. Pablo, yo me pongo a pensar, ¿sabes? ¿Qué diferencia tiene Pablo que yo no tenga?
yo me tengo que comprar con Pablo, ¿verdad? O sea, ¿qué diferencia hay? Ah, mira, llegó. ¿Qué diferencia? ¿Qué tenía Pablo que a lo mejor yo no tengo? O que tengo y no lo uso, ¿verdad? Para las cosas del Señor. Yo creo que debemos emular a Pablo, ¿verdad? De hecho dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo, ¿verdad? Yo si hay algo tenemos que emular de Pablo es eso, ¿verdad? El enfoque, qué es lo que yo voy a hacer, qué es lo que yo tengo en mis manos, ¿verdad? Pablo regresa a Antioquía. Luego de Pablo se atreve a volver otra vez a recorrer esas mismas ciudades de las cuales lo votaron, casi todas. Entonces regresa a Listra, regresa a Iconio, regresa a Antioquía y termina en Antioquía de Siria. El objetivo de este regreso también era diferente. Sí, ahora iba a confirmar. Que iba a confirmar la iglesia. Exacto. A ver cómo estaba la obra. Correcto. De un buen libro. Acuérdense que el viaje duró 3 años. O sea, que en lo que llega a Derbe, da un tiempo predicando, enseñando, regresa entonces hacia atrás, regresa entonces a Listra, donde fue apedreado. Allá había gente. En este segundo viaje nos vamos a dar cuenta que se quedó una congregación. Regresa a Iconio, que fue donde él tuvo el encuentro con aquel cojo, aquel milagro que causó revuelo en la ciudad, y finalmente ofrecieron sacrificio a los dioses de Júpiter, porque creían que él era un dios, ¿verdad? Que él era Júpiter, que él era Mercurio y que Bernabé era Júpiter. O sea, que nos puede pasar una serie de cosas en el camino que usted no sabe. Cuando usted se enfrenta y se aventura a llevar la palabra, usted está expuesto a pasar muchas cosas, pero mira, todas van a redundar ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y eso Pablo lo dice, ¿verdad? Lo dice en Filipenses. De todas las cosas que han sucedido, no me importa que aunque que se discuta o que sea a favor o en contra, lo importante es que se anuncie el Evangelio. Sea por contención o lo que sea, lo importante es que se anuncie el Evangelio. Fíjate la mentalidad de Pablo. Por lo tanto, Pablo llega a Antioquía desde Siria, dando, ¿verdad?, las noticias de lo que había sucedido en ese primer viaje, y llegan esos emisarios de allá de Jerusalén enseñando que había que guardar la ley y que había que circuncidarse para ser salvo. Además de creer en Jesucristo, había que guardar la ley y había que circuncidarse. Y ahí es que entonces, después de esa discusión grande, la iglesia de Antioquía, fíjese la sabiduría de esa gente. Fíjate que esa gente no se dividió, no empezaron a tirar bochinche, no que aquí nosotros ahora y ustedes por ahí. Ellos dicen, vamos a ir a la iglesia de Jerusalén, vamos a hacer esto como se tiene que hacer, en orden, ¿verdad? Van a la iglesia de Jerusalén y ahí obviamente todos sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Vemos un Pedro testificando a favor de la evangelización de los gentiles, porque ya se estaba discutiendo si nosotros íbamos a poder ser parte de la iglesia, ¿sabes? ¿Usted sabía eso? Ahí se decidió nuestro destino. Si no hubiese sido por esa decisión de Jacobo, nosotros no hubiésemos aceptado, no nos hubieran aceptado en la iglesia. Gracias a lo que dijo Pedro y a lo que dijo Jacobo después, posteriormente, nosotros somos incluidos dentro de lo que es la iglesia del Señor. Todos los gentiles. Por lo tanto, cuando ellos regresan de Jerusalén, regresan con unas cartas, llegan acompañados de Silvano y de Judas, llegan a Antioquía de Siria, ¿verdad? Y ahí están un tiempo enseñando la palabra hasta que Pablo se le ocurre, oye, pero Bernabé, vamos a volver otra vez y vamos a trabajar con esas iglesias que nosotros habíamos trabajado anteriormente para ver cómo van las cosas, ¿verdad? Pablo tenía un ardor, ¿verdad?, tremendo por la obra del Señor. Y entonces cuando iban a salir, surge una discusión. Bernabé quería hacer a Juan Marcos y Pablo no. Sí, pero ¿cómo te vas a llevar al mismo tipo que nos defraudó en el primer viaje? Que nos tiró cañuela. ¿Ah? Que se dropeó. El cobarde. Y Bernabé, no, vamos a dar una segunda oportunidad a Pablo. Pablo, no, yo no ando con ese tipo de personas. Oiga, y hubo una discusión no pequeña, dice la palabra, una discusión no pequeña entre ellos, y eso me da gracia, porque Eso es un eufemismo. eso me da gracia, no pequeño. A mí me da gracia porque después de haber vencido sobre una decisión tan importante que era la de los gentiles, solamente por una cosita pequeña que no tenía ni significado, ellos se separan. Lo que no hizo separarlo, lo que no hizo lo grande,
lo hace lo pequeño. Parece que la palabra dice, las pequeñas zorras hacen perder la viña. ¿Sabes qué, hermano? La Biblia es tan grande como es porque dice todo. Dice esa cosa grande que ocurrió y la pequeña que no se explica. Exacto. No esconde nada. Y eso Que tiene somos su humanos. y eso es precisamente el propósito, que nosotros sepamos que Pablo es humano y Pablo tenía defectos como los tenía también Bernabé. Claro. O sea, ellos no eran extraterrestres ni eran gente súper espiritual, eran gente que sentía como dice, se enojaban y hacían 20 barbaridades. Y usted tiene que entender eso. Pablo sabía que iba a tener los problemas que tuvo cuando lo soltaron y No sabía nada de eso. pero él si por lo menos hubiera tenido el concepto, porque ya le había pasado anteriormente, él no creyó que Marco podría aguantar ese empuje. Probablemente. Y por Ella eso te dice, veo más que Marco no fue a lo mejor para protegerlo, nunca sabe. Bueno, si le van con las varas esas, a lo mejor el tipo... Lo que pasa es que que lo que pasa es que Pablo viene de unos arrastres de la ley que todavía quedan en su, o sea, el cerebro tiene una memoria que eso se queda ahí en el inconsciente. Entonces esa parte estricta de la ley, pues lo tomaba control y quería aplicarlo en todo de su entorno. Entonces no entiende, no entró en lo que se llama empatía. Marco es joven, Marco es inexperto. A Marco había que llevarlo, guiarlo, no darle una segunda, toda tercera oportunidad. A tal grado que al final dice, Marco me es útil, llámalo. Ese es el cambio. Y no solamente eso, se sobreentiende según la tradición que el evangelio de Pedro es de Marco. Marco era el escriba, o sea, el que tenía unos talentos brutales. Lo que pasa es que pierde la perspectiva por lo estricto que es, y dentro de esa faceta del proceso ¿Tiene un estricto qué? Hablando de gente estricta, mira para allá. dentro de esa faceta de madurez que tenemos ahora todos, hay cariño para todos. se le olvidó algo que dijo el maestro Jesús a los fariseos: fe, misericordia y justicia y después lo demás. ¿Ves? Por lo tanto, tienes que entender que no todo el mundo es como yo. Y tenemos que ser flexibles, porque quizá el background que yo tengo no es el mismo que usted tiene, ni el mismo que tiene él. Por lo tanto, dentro de esa visualización, por eso es que el maestro decía, sean misericordiosos. Por eso es que el maestro le hablaba a las prostitutas, el maestro le hablaba a los desvalidos, el maestro era misericordioso cuando la ley quería destruir a la mujer. Y la ley decía, Magdalena hay que matarla, y el maestro dijo, ok, no hay problema, la ley está bien, pero el que nunca haya hecho nada malo tiene una piedra. O sea, entrando en la flexibilidad, pero a la misma vez en la verdad. Misericordia, se llama misericordia y verdad. El balance, ¿verdad? Pero es importante, ¿no? Notar precisamente que a pesar de que Pablo en ese momento toma esa decisión drástica, vemos como él dice, eventualmente, a través del tiempo, vemos un Pablo que va evolucionando como lo hace Pedro, ¿verdad? Como lo hace Pedro. Yo sé que Pablo en Filipenses dice, mira, yo ciertamente no digo que lo hubiera alcanzado, pero ciertamente dejo lo que está atrás y me extiendo a lo que está adelante. O sea, Pablo reconoce que no es perfecto, ¿verdad? Pero que va en ese proceso, ¿verdad? De dejar las cosas que hizo mal atrás y metiéndose lo que está delante. Todos vamos a cometer errores. Todos vamos a cometer errores en el camino. Pero ¿qué es lo lindo de todo esto? Que hay misericordia de parte de Dios. Y él lo dice, yo estoy persuadido, estoy convencido que el que comenzó en mí la obra la va a terminar. De eso yo estoy convencido. Y yo creo que eso es tan importante que nosotros lo intentamos. No importa cuán cabezón yo sea, no importa cuán torpe yo sea en el camino, Dios va a terminar lo que comenzó conmigo. Amén. Yo creo que eso lo tenemos que tener nosotros en la mente, ese enfoque, ¿verdad? Tenemos un Dios que no nos va a defraudar, no nos va a defraudar. Ahora, llega entonces el momento de nuestro segundo viaje misionero, ¿verdad? Comenzamos nuevamente en Antioquía de Siria, ¿verdad? Vamos entonces al capítulo 16. que es lo que nos toca cubrir hoy, 16.
Y vamos a leer desde el 1 hasta el 5. ¿Cómo empezamos? Vamos a ver. ¿Cómo podemos bregar? Tú, lo que el hombre lee. Capítulo 16, Hechos 16, 1 al 5. Hechos 16, del 1 al 5. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Apertura, ya está viendo apertura. Porque todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Amén. Ok. Buena estrategia eso. ¿Y por qué Timoteo y no Juan Marcos? Bueno, yo te diría una cosa, que Timoteo tenía una nacionalidad dual, o sea, era mixto, estaba griego y judío, era joven, ¿me entiendes? Y ¿qué es lo que tenía? Fíjate, Timoteo, Buen testimonio. yo creo que lo que mencionamos anteriormente, a Pablo le empieza a redarguir la conciencia. Y Pablo era un hombre de Dios. Puede ser que un arrebato momentáneo haya decidido algo incorrecto y él lo reconoce. Cuando él llega a Listra, que Listra fue el lugar donde lo apedrearon, casi que lo mataron. Fíjense que había una congregación ahí, de hecho estas dos mujeres eran de Listra. ¿Okay? Cuando él ve a Timoteo, se va a reivindicar. ¿Por qué? Porque Pablo tiene una mente, como dice Juan, abierta, comienza a abrirse la mente y empieza a pensar, oye, pero yo tengo que empezar a qué. Yo tengo que empezar a buscar muchachos jóvenes. Yo tengo que empezar a buscar talentos jóvenes. El legado. Para que sigan hacia adelante. Porque yo no voy a estar todo el tiempo. Y yo estoy expuesto constantemente a la muerte. Por lo tanto, yo tengo que empezar a preparar muchachos jóvenes para que sigan hacia adelante. Fíjate la mentalidad de ellos. Tanto Bernabé, que se lleva a Juan Marcos, como Pablo se lleva a Timoteo, y comienzan a entrenar a Timoteo. O sea, eso es bien importante. O sea, tenemos que empezar a dejar el legado a las generaciones que nos siguen. Por lo tanto, tenemos que preparar muchachos, ¿verdad? Para que puedan ver y puedan experimentar, ¿verdad? El ruedo, ¿cómo dice? El calentamiento del ruedo, de la arena allá abajo, ¿verdad? Porque oiga, eso es precioso y maravilloso, ¿verdad? Estar ahí en el campo, ¿verdad? Viendo lo que pasa, eso es una batalla, ¿sabes? Es una batalla continua, pero es una bendición, ¿verdad? Estar en medio de esa realidad, donde sabemos que dependemos constantemente de Dios en todo. Hay que tener cuidado, porque a veces lo que uno ve con los ojos físicos causa mucho perjuicio. De la manera en que ese muchacho se recorta, o viste, o habla, ¿entiendes? Pues entonces la parte externa nos puede atar en un prejuicio terrible, ¿entiendes? Ahora, la otra pregunta. ¿Por qué Pablo circuncida a Timoteo? Eso es lo que ahí lo dijo. Porque era ¿Por qué Pablo, si Pablo estaba predicando que no teníamos que circuncidar y que no teníamos que guardar la ley? ¿Por qué entonces Pablo circuncida a Timoteo? Es que lo que pasa es que acuérdate que en el primer tiempo la influencia mayor era de judíos
convertidos al cristianismo, no gentiles convertidos al cristianismo. Por lo tanto, la influencia judaica era brutal. Ellos no habían logrado lo que Pablo había logrado, zafarse de la ley, zafarse del yugo. Entonces, Pablo tuvo que irse 3 años a Arabia a desintoxicarse de la ley. Pues como hay un dicho que dice, ¿qué es más fácil, sacar al pueblo de Egipto o sacar a Egipto del pueblo? Es más difícil sacar a Egipto del pueblo después de 400 años. Por eso es que cuando usted va a la historia bíblica, dice que los mayores quedaron postrados en el desierto y se quedaron los jóvenes, los niños. ¿Por qué? Porque la formación iba a ser más fácil para ellos que para los adultos. Por lo tanto, estos judíos que toda la vida estuvieron en la ley, que estuvieron en el yugo, ok, sí, se acercaron a Cristo, pero lograr esa evolución interna, ese cambio interno, esa santificación interna, ese pensamiento flexible, porque la ley produce un pensamiento absoluto que no los deja mover, pero por lograr esa evolución eso conlleva mucho tiempo. Entonces, pues como el proceso de ellos fue más lento, pues ellos trataban de ir en las dos aguas. No, creemos en Cristo, pero no podemos dejar atrás la ley de Moisés. ¿Ves? Y tuvieron ese conflicto constante hasta que pasa el tiempo. Y entonces, cuando los gentiles son mayoría, entonces se van desprendiendo de todo ese mundo. Pero el primer tiempo, la mayoría eran judíos cristianos. Sí, o sea, Pablo sabía bien lo que era. Pablo estaba ya estaba fuera de ese prejuicio. Ya Pablo había pasado esa etapa. Él había superado la etapa y él sabía que realmente no tenía que guardar la ley, a pesar de que él dice, mire, si alguien puede confiar en la ley, soy yo. Exacto. Yo soy benjamita, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, levantado bajo los pies de Gamaliel. O sea, si alguien tiene el resumen, soy yo. Me dice, pero todo lo tengo porque por estiércol o por basura. Pablo estaba claro de que eso no abonaba en nada. Pero ¿por qué entonces Pablo circuncida a Timoteo? No, ¿Qué otra vez? yo entiendo un poco, quizás, porque yo no entendía eso, ahora lo estoy viendo un poco más claro. Aparentemente, pues, si Timoteo iba a ser como iba a seguir los pasos de Pablo, bueno, Pablo, la manera que él tenía de actuar, la estrategia, era ir a la sinagoga primero. Y entonces, pues, él tenía que poner el mensaje. Exacto. Si esos judíos investigaban y sabían que Timoteo era judío, le cerraban la puerta. Le cerraban la puerta. O sea, Sí, para evitar los Pablo conflictos los grandes. circuncida porque para evitar el obstáculo de que ellos puedan presentar mensajes dentro de la Y sinagoga. Pablo es una estratega, definitivamente. Él dice, yo me hago judío para ganarme a los judíos. Yo me hago gentil para ganarme a los gentiles. Yo me hago de todo para que de todo me pueda ganar alguno. Mira, yo sabía que Timoteo Él sabe que Timoteo no necesitaba circuncidarse, pero él lo circuncida para evitar precisamente todo obstáculo de que pueda llegar que a la mente judía, como dice él. O sea, los judíos estaban completamente, ¿sabe?, arraigados a lo que ellos pensaban. Por lo tanto, parece que Jacobo no los obliga. Jacobo no obliga a los judíos a no guardar la ley. Fíjense, Jacobo sabía muy bien que la ley no abonaba en nada en todo el proceso de salvación. Sin embargo, dice, sigan guardando la ley. Sigan haciendo, sigan circuncidándose. Y hay un detalle, Jacobo es sabio, Jacobo es muy sabio. ¿Okay? hay un detalle romántico. La mamá era judía y La quizá El único que era gentil era el padre, ¿sabes? Pero que Timoteo era judío. Pero sin embargo, a Tito no lo circuncida. Exacto. A Tito no lo circuncida porque Tito no era judío, era gentil. Y tú eras joven como Timoteo, ¿entiendes? O sea, vemos la estrategia de Pablo ahí, ¿verdad? Trabajando. Ahí yo estoy observando también por la parte de Timoteo, ¿no? La disposición, el sometimiento de este muchacho. ¿No es porque él pudo decir, mira, Pablo, porque yo me tengo que circuncidar? Sí, no, y le está dando una enseñanza. La obediencia. Se dice, tú no tienes que circuncidarse, Dios mío, pero por el bien del Evangelio, para que el Evangelio fluya y podamos entrar y llegar a nuestros hermanos judíos, es necesario que te circuncides. Mira, eso nos pasa a nosotros. Usted va con su esposa, lo invitan, como me ha pasado a mí,
a predicar en la iglesia del Velo. ¿Qué tiene que hacer con cosas? Se Pues un velo. Se pone el velo. Oye, ¿Sabes? Esto es cuestión de que tú entres y prediques la palabra y te llegues el mensaje. A veces nosotros tenemos que ser sabios en ese tipo de cosas, ¿entiendes? Y eso lo tenemos que entender. No podemos ponernos gringolas. Cosas Y decir, externas, no voy a llegar, ¿sabes? O sea, Moisés estaba diciendo otro día que fue a predicar a una iglesia, que había Santa Cena, pero a él no se la dieron porque era el miembro de la iglesia. Y era el predicador. Usted se ajusta a las reglas de la iglesia. Víctor, y hay una Sí, parte, pero no sé dice- dónde, no sé si es el mismo Pablo, que él creo que come carne porque no se sintieran mal los que estaban ahí, algo así era Sí, o sea, la tradición. Exacto, sí, porque ¿Qué? él no va a escandalizar a nadie con lo que comen y tampoco va a escandalizar por dejar de comer. O sea, es cuestión de, él dice, es cuestión de conciencia, ¿verdad? Yo creo que la clave es esta, ¿sabes? ¿Qué yo puedo hacer para que el evangelio progrese? ¿Qué obstáculos yo puedo quitar en el camino para que el mensaje llegue a la vida? Nosotros tenemos, ¿verdad?, que ser sabios y prudentes en ese tipo de cosas. No es que yo vaya a negociar mis principios, eso no es. Usted vaya a negociar sus principios de creencia y su doctrina. Pero hay cosas que te podemos, ¿verdad?, negociar para que la gente pueda, para que la gente llegue a donde tiene que llegar. Todo en la vida es un orden. Un ejemplo, las cosas externas tienen una importancia, pero hay cosas que tienen más importancia que las cosas externas. Un ejemplo, Mark Twain, cuentista americano, lo invitaron a una fiesta. Entonces cuando toca, dice, usted no puede entrar aquí porque usted no está vestido debidamente. No, pues está bien. Se vino Mark Twain, se puso un smoking bien elegante, tocó, lo dejaron, entraron. Entonces cuando iban a brindar con champán, todo el mundo bebió y ese le echó la ropa. Adiós, Mark, porque tú hiciste eso. Bueno, si la ropa es más importante que yo, que se la lleva la ropa. ¿Ves? O sea que el problema es que por encima de la ropa está el individuo, está la persona. Entonces, otro ejemplo es cuando los fariseos critican al maestro y dicen, oye maestro, tus discípulos no se lavan las manos. Y el maestro dice, ok, pero ¿qué es más importante? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Las manos o lo que tú comes o lo que tú sacas de tu interior? Lo que contamina es lo que sale, porque lo que entra cae a la letrina, pero lo que sale de tu boca, ¿y qué es lo que sale de la boca? ¿Qué es lo que sale del corazón de los hombres? Eso es prioridad. Correcto. Que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el corazón es lo que ustedes dicen. Vamos para el otro, Raúl. 6. Sigue con el santo, sigue con el 6 en adelante. la visión del varón macedonio, atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, orándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les enseñemos el Evangelio. Ok. Fíjate qué interesante es esto. La región a la cual ellos iban a evangelizar era la región de Asia Menor, que eran las iglesias que ellos habían levantado. Habían levantado en Derbe, en Listra, en Iconio, en Antioquía de Pisidia, y probablemente Pablo quería seguir en esa región hacia el norte. Allí entonces cuando él trata de ir a Bitinia, se le prohíbe por el Espíritu Santo. Cuando entonces trata de bajar hacia abajo, hacia Éfeso, se le prohíbe también. Fíjate qué interesante está esto. Y entonces, ¿qué tiene entonces la visión del varón macedonio? Fíjate, y aquí, ¿qué podemos nosotros aprender de él? No, que esto está dirigido por el Espíritu Santo desde el principio. Como dice él, Dios tiene un orden. Dios tiene una dirección, Dios tiene un plan. Y esa región iba a tener eventualmente gente que le fuera a predicar. De hecho, Pablo después visita a Éfeso y levanta una iglesia. Pero ese momento no era el momento de Éfeso.
Era el momento de Macedonia, era el momento de Europa. Había que brincar el charco, el mar Egeo, y salir de Asia Menor para ir ¿a dónde? A Europa. Había que ir a Europa. A Tesalónica, ¿sabes? ¿Entiendes? Por lo tanto, es importante que con nosotros, por eso es que es importante que Pablo entendió bien claro esto. Dice, ve, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Eso se le quedó a Pablo en la mente. Ahora no era Pablo, ahora era el Espíritu de Dios, el que dirigía, el que sentaba la agenda, el que decía las prioridades. Y uno tiene que estar preparado siempre para dejar que sea el Espíritu Santo el que imponga las prioridades en nuestra vida. A lo mejor yo tengo un plan, oiga, y tenemos que tener un plan, ¿sabes? Si no estoy diciendo que aquí pero no haga un plan. Todos como personas responsables tenemos que hacer un plan. Tenemos que tener un plan en el Señor. Yo estoy enfocado en esto, yo quiero hacer. Tenemos que tener sueños objetivos. ¿Se acuerdan de la clase que teníamos anteriormente? Donde nosotros tenemos que tener siempre un proyecto en la mente. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué plan yo voy a hacer ahora? O sea, siempre tengo un proyecto que hacer. Nunca deje de hacer proyectos. Mientras Dios usted esté saludable mentalmente, tenga la fuerza física y tenga los recursos, vaya y tenga un plan, un objetivo, un sueño que alcanzar. Eso es importante. El Espíritu Santo le va a decir cosas que usted puede realizar, ¿verdad? Y que sean en el Señor siempre, que sean en el Señor. Por lo tanto, Pablo tenía un objetivo y era llegar a Asia Menor y llenar esa tierra del Evangelio, pero el Espíritu Santo se le impidió. Es que tiene tantos recursos, la voluntad de Dios, tiene tantos recursos. Lo mismo usa un ángel, usa un sueño, que usa una palabra profética. Puede usar tantas y tantas cosas, ¿verdad? Como Dios lo hace, usted sabe que está seguro que Dios es el que está hablando, ¿sabe? Cuando Dios le habla, usted está seguro, nadie, ahí no hay, dice, ese sueño dice que hay que salir de aquí y hay que ir para allá arriba, y olvídese del repujón para allá arriba. La cuestión es que salieron ¿para dónde? Salieron para Macedonia. Vamos entonces a leer, Ángel, el 11 en adelante. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué podemos deducir entonces de Filipo? ¿Qué podemos deducir de Filipo? Una ciudad Que no importante. tenía No tenía, había una sinagoga. Una sinagoga, exacto. Acuérdense que las sinagogas existían cuando había muchos judíos en la ciudad, pero cuando había pocos judíos no había ciudad en las sinagogas. Entonces los pocos judíos se reunían en ciertos puntos al aire libre, en lugares específicos, y allí era que tenían... Junto al río no estaba mal. Junto al río no estaba mal. No, exacto. Obviamente, pues, Pablo llega a Filipo, se da cuenta que no hay sinagoga y comienza a observar el movimiento, ¿verdad? Y empieza a relacionarse con los judíos y dice, pero espérate, los sábados ellos se reúnen en un punto dado, pues para allá vamos, ¿verdad? Allá vamos. Pues allá es que junto al río va Pablo, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa, sigue. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que honraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. O sea, en otras palabras, Lidia se convierte en el primer producto de Europa. Una mujer pudiente, una mujer que manejaba básicamente una empresa, por así decirlo, ¿verdad? Dice negociante, dice que está en ese lugar porque temía de Dios, ¿verdad? Y dice que mientras escuchaba la palabra de Dios, y esto es tan importante, mientras escuchaba la palabra de Dios, Dios le abrió el corazón.
no abre nadie la tenta. Mientras escuchaba la palabra de Dios, Dios le abrió el corazón. Poderosa es la palabra. La fe viene ¿Sabe de qué? oír la palabra. O sea que eso es bien importante entenderlo en la fe salvífica. Usted puede estar hablando de una persona un mundo de tiempo, pero si el Espíritu Santo no prepara ese corazón para que pueda entender el mensaje y haya lo que se llama docibilidad del espíritu natural, acercar el Espíritu de Dios, ese hombre no se va a convertir nunca. Porque Cristo dijo bien claro, si mi Padre no lo acerca, nadie se puede acercar a mí. Si el Espíritu Santo no hace la obra en el corazón del hombre, él no va a entender, porque el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Exacto. Y fíjate que para eso fue que vino el Espíritu Santo, para que él vino para convencer, para buscar y para instruir en justicia, ¿verdad? Y esta mujer pues obviamente estuvo atenta a la palabra. Amen. Y el Espíritu Santo le abrió el corazón. Amen. Oiga, y eso hizo que esta mujer se convirtiera en la primera belleza del Señor, ¿verdad? En Europa completa, dice que ella los obliga a quedarse en su casa, y eso fue una prueba para Pablo, porque Pablo era judío, ¿sabes? Y después mujer. Los obligó, básicamente, ¿verdad? O sea, vemos que en estas situaciones usted tiene que ¿qué? Usted tiene que seguir cediendo terreno, ¿verdad? Y Dios lo va preparando poco a poco, ¿verdad? Porque eso es parte de del proceso. A veces nosotros creemos que vamos al campo misionero y nosotros somos los que vamos a llevar. Oiga, usted no va a llevar, usted va a recibir. Usted recibe más de lo que lleva. Está en ejecución del discernimiento también. Usted recibe más de lo que lleva. Por lo tanto, Pablo se tiene que quedar en la casa de Lidia, ¿verdad? Y allí obviamente Dios está trabajando con Pablo también. Porque no es lo mismo usted hablar, tiene que también meterse en el meollo de la cosa, ¿verdad? Y saber cómo es que viene, compartir con esas personas ¿verdad? Y tener esas costumbres con ellos. Por lo tanto, eso es importante de lo que Pablo está trabajando. Sabemos que Dios trabajó en Lidia, pero también Dios está trabajando con Pablo, ¿sabes? No se equivoque, no se equivoque. Vamos al 16. Al 16, ¿verdad? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo en contra de ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero ven acá, y no había sido el varón macedonio, no había sido el Espíritu Santo el que le había dicho a Pablo: pasa a Macedonia y ayuda. Entonces eso fue que Pablo se acostó con el estómago lleno. Eso no era la voluntad. ¿Qué podemos deducir de eso? Eso no tiene que ver nada. O sea, Hay un propósito. ¿Cree que no? los problemas no tienen que ver nada Con el llamado. Pablo hubiese sido flojo de mente, hubiera dicho: no, espérate, que esto no te digo, me vuelvo para Asia, porque aquí yo no tengo nada que buscar. Vengo a Filipo, que es la primera ciudad de Europa, y me reciben, me meten en la cárcel, me azotan, y después me meten en la cárcel de más adentro, simplemente porque hago un bien. Ahora bien, vamos a ver. ¿Por qué Pablo reprende a la muchacha? Si la muchacha está diciendo
La verdad. ¿Cuál era la verdad? Léeme esa parte. ¿Qué es lo que está diciendo la muchacha que está mal? Pues que eran servidores de Dios. Vamos a ver. ¿Qué dice esa parte? Vamos a ver. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. A ver, pero si eso es. Entonces, ¿qué está de malo? El problema es quién lo dice. Ahí es que está el problema. No es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de ¿Por qué adivinación. Pablo tiene que reprender a la muchacha? Porque ¿Por qué no la puede dejar hablar? Porque es un espíritu de adivinación. Ok, ¿y por qué entonces, si es un espíritu de adivinación, Pablo tiene que reprenderla? Para liberarla. Pero ahí entró el discernimiento. Se dio cuenta de que una cosa que no era de Dios. ¿Qué pasa si Pablo no la reprende? ¿Qué pasa si Pablo la ignora? ¿Qué puede pasar? Estaba dándole crédito. Ella puede seguir todos los días diciendo lo mismo. ¿Qué pasa si Pablo la ignora? La está reconociendo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué puede estar reconociendo Pablo cuando ella sigue hablando? ¿Qué puede estar reconociendo a Pablo? ¿Qué puede estar reconociendo? Porque ellos sabían que ella tenía espíritu de adivinación. Pero Y eso era común. Tenían el espíritu de Pitón, decían ellos. Eso venía de Júpiter, venía de toda esa gente. eso va en contra del Evangelio. Tenía que cortar, tenía que decir esto, aunque ella diga una verdad, no es de Dios. Exacto, porque va en contra del O sea, Evangelio. el espíritu de adivinación no es de Dios. Exacto. Tenía que cortar con eso, tenía que separar esa costumbre, Ya quedó librado. que son costumbres de lo que es verdadero. Fíjate, eso es bien importante. Es un choque Hubo una confrontación directa entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La muchacha se fue liberada. Y probablemente Liberada. siguió en la iglesia. O sea, Pero el los tipos se Evangelio quedaron- va a confrontar las costumbres, las tradiciones de los pueblos. Pero no hay chavos ahora. Y una pueblo, pues exacto. O sea, el problema es Por eso que lo que metieron afecta el preso, porque bolsillo. quitó la ganancia. Fíjate que esta es la primera vez que la oposición viene de parte de los gentiles. En las demás ciudades la oposición venía de parte de los judíos, por cuestión de doctrina y por celos. Pero esta es la primera vez que la oposición sale del gentil, Metieron uno de la mano en el bolsillo. simplemente porque le metieron la mano en el bolsillo. Pero obviamente, si él lo dijo a viva voz, ahí estaba demostrando quién es la verdadera autoridad. Que se pueda confundir esto que está diciendo la muchacha, fíjate, y eso es importante porque tú no puedes mezclar lo verdadero con lo falso. Y lamentablemente, ¿verdad? Y voy a decir esto, sin que nadie se ofenda, ¿verdad? Pero la Iglesia Católica en un momento dado, cuando vino y venía a estos pueblos de acá, trató de hacer eso, trató de aceptar las tradiciones africanas, las tradiciones taínas, y trató de mezclar todo eso como parte de ¿qué? De la misma que es religión, y se formó la melcocha de los hay que sale Batalá, la Virgen de la calle y todo el mundo. ¿Por qué? Porque trató de no separar y aceptar lo de los pueblos, las costumbres, para no trastocar las costumbres. Mire, el Evangelio va a trastocar las costumbres. Pablo se paró ahí un tren. Eso es inevitable. Usted no trate de adorar la píldora. Déjele eso al Espíritu Santo. ¿Sabes? Es que nosotros tratamos de hablar de que no, que esas cosas tú no las tienes que dejar, eso. O sea, deje que sea el Espíritu de Dios que trabaje con nosotros. Usted tiene que ser claro. El Evangelio es el Evangelio. Y si tú tienes una costumbre de tradiciones del antaño que hacen esto, que hacen lo otro, eso no puede ser. Aunque parezca bonito, ¿sabes? Aunque tenga buenas intenciones. Hay que admirar que Pablo se alzó con una voz de autoridad ante un escenario fuerte. En otras palabras, que Pablo estaba muy seguro de lo que estaba pasando. Fíjate que la acusación que le hacen a Pablo, ¿cuál es? ¿Cuál es la acusación que le levantan a Pablo? Alborotando. No, está ahí, vamos a ver, ¿cuál es la acusación? Bueno, le quitó el dinero. Dice, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y escucha y enseñan costumbres
que no nos es ilícito recibir ni hacer, pues somos romanos. O sea, en otras palabras, ellos están confirmando que lo que está enseñando Pablo está en contra de sus costumbres y tradiciones. Oiga, y eso es inevitable. El Evangelio te va a trastocar que tus costumbres y tus tradiciones. Tumbar los kioscos. El Evangelio te desbarata. Tú vienes a hacer nuevas, aquí todas las cosas son que hechas nuevas. Y Dios va empezando a quitar esas costumbres, esas tradiciones, esas cosas que te han enseñado, que tú creías que eran buenas, pero que no lo eran. ¿Verdad? Por lo tanto, eso es inevitable. Y eso fue lo que tuvo que pasar aquí con esta mujer esclava, porque era esclava. Esta mujer era una esclava, ¿verdad? Que le servía básicamente de ganancia a sus dueños. Y es interesante porque ya estamos viendo que el Evangelio trabaja con la clase alta, limpia, pero también trabaja con la clase baja, esclava. Pero nos falta una clase. ¿Cuál es la otra clase que nos falta? La clase media. ¿Y quién representa a la clase media? El carcelero. El carcelero. Se va a quitar la El vida. Evangelio aplica para la clase alta, para la esclavitud, pero también para la clase media. Para toda la Es clase el que social. pagaba los tributos solamente. No. Nosotros ahora. No. Ese es el carcelero. Vamos a hablar para el carcelero. No, Pablo la salvó, si la liberó. Ese era No la salvó, pero la liberó. Y tuvo el azote del espíritu, olvídate, esa mujer. Sabe Dios la ganancia que le va a dar a su. Porque nadie sabe esto. A lo mejor sí, entonces le dio verdadera ganancia. Ganancia espiritual. No le dieron la libertad porque La ganancia material no la tenía, pero a lo mejor a través de esa muchacha le dejó ganancia espiritual, ¿verdad? De hecho, debe decirle, Filipo llegó a ser una de las iglesias más queridas de Pablo. Los filipenses, cuando los filipenses dicen nosotros no somos judíos, somos romanos. ¿Ustedes saben que Filipo era una colonia? Exacto. ¿Ustedes sabían eso? Y Filipos era una colonia. qué ironía en el comentario. Pero ellos decían, somos romanos. Por eso es que Filipenses, dice en el capítulo 3 que dice. No, que te iba a decir que en el comentario tuyo decía que ahí en Filipo fue la gran batalla donde Augusto obtiene la victoria por el imperio romano. Sí, y después lo convierte en una colonia. Exacto, porque lo convierten en una colonia romana, pero que tiene unos beneficios adicionales. Pero fíjate lo que dice Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 20. Porque ellos eran muy orgullosos de su ciudadanía, ¿sabes? Pero mira lo que dice Pablo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también mismo sujetar todas las cosas. Eso puede ser una campaña de plebiscito ahora. O sea, mi ciudadanía está allá arriba, ¿sabes? No es la romana. No es la romana. Obviamente la ciudadanía romana era lo. Ese era el tope. Por eso es que Pablo no le invocaba tanto, ¿sabes? La razón de hecho, Pablo le invocó. La ciudadanía la invocó más tarde, la vamos a ver más tarde, la invoca. Se le estaba. Pero la invoca con otro propósito, Estaba ¿sabes? ahogando el puerto, ya digo, para. Invoca con otro propósito. Ok, la joven es liberada, ¿verdad? Pero eso le causa a Pablo lo mismo que le causó en Iconio. Perdóname, en Iconio no, en Iconio. Pablo sana el cojo, se forma un revuelo en la ciudad, lo declaran al Mercurio y a Bernabé de Júpiter y terminan apedreándolo, ¿verdad? O botándolo en la ciudad. Aquí por hacer otra señal, obviamente pues lo meten en la cárcel de más adentro, ¿sabes? Puede ser. En la de más adentro.
Pero vamos a ver qué sucede en la cárcel. Y con el cepo. Jesús Manuel, ¿qué pasó en la cárcel ahí? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los Pero oían. ¿cómo es posible? ¿Cómo fue que a medianoche, en vez de, mire, esa gente estaban heridas, ¿sabes? Orando Pablo y Le habían Silas. dado azotes por la espalda, estaban sangrando. Y el pie estaba Estaba metido allá adentro, Con el había Papá, esa humedad, Dios, esos mosquitos ahí bregando, esas moscas, los pies los pies espatajados ahí, ay Dios mío. ¿Y qué hacían ellos? Cantando Cantando himno y orando. y orando. Y los presos lo oían, o sea, no estaban cantando bajito, estaban cantando alto. Entonces los presos decían, pues, los tipos están locos. Aquí no había más nada. Ay, Podían están hacer locos. orar y alabar, y luego que por lo menos vayan a hacer. Con la espalda llena de... y oscuro que estaban, porque lo más seguro Ay, que estaban papá. más adentro. Jesús Manuel, ¿qué tú haces? Dale. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se O soltaron. sea que a pesar de que estaban en la cárcel de más adentro, esa voz llegó a donde? Al trono de la gracia. Esa adoración llegó allá arriba. Son otros recursos. ¿no? Estaba golpeado y todo, pero esa adoración llegó allá arriba, ese cántico. Y cuando papá escucha la verdadera adoración, oiga, Ponte pasan cadena. cosas, pasan cadena. cosas, suceden cosas, como dicen por ahí, suceden cosas, sí. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro O sea que aquello estaba oscuro, ¿sabes? Como la boca del lobo, Cárcel ¿sabes? más adentro. y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Pero ¿cómo va a ser él? Se mostró a los Qué pies de viraje, Pablo qué y viraje. Sí. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oiga, eso fue suficiente para el carcelero. Wow, wow. Cacho. O sea, Este tipo. ¿por qué el varón macedonio le dijo pasa a ¿Qué debo hacer Macedonia? para ser salvo? ¿Cómo va a ser? Yo no lo sé. Eso es lo que pasa. O sea, Dios va a hacer cosas, pero ¿qué va a pasar en el interín? Eso yo no lo veo. A lo mejor este hombre, la única forma en que este hombre iba a ser salvo era a través de esa experiencia, no era de otra. Iba a estar tan impactado de que esta gente fueron azotados y aún esa gente cantaban allá adentro y que pasara lo que pasara, eso fue suficiente para que este hombre se postrara delante de Dios. Fue un terremoto privado. Ahí no hubo predicación Era ninguna. privado, sí. Ahí no tenía que predicarse mucho. El mismo preguntó. El mismo, ¿qué yo tengo que hacer para recibir eso que ustedes tienen? Yo no sé lo que Pablo y Silas estaban cantando, pero eso se escuchaba y los presos lo oían, los presos. O sea, ¿Y que él no- mismo? Aquí dice que el carcelero nada más, pero yo estoy seguro que los presos que estaban allí Estaban oyendo. también fueron impactados con todo eso. Y no se atrevieron a escaparse. Ninguno. Vamos a ver. Estaba uno el culto. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Eso solamente lo hace Jesús. Ahí Dios, ahí Esperado. Pedro no hizo nada, estaba con cepos y con cosas. Lo sacó, lo llevó arriba, le lavó las heridas, le dio lo sentó en la mesa y ellos le hablaron la palabra de Dios. Oiga, es que esto es maravilloso, ¿sabes? Y uno a veces piensa, ¿verdad? En las cosas que le pueden pasar a uno, pero mire, dice Pablo en 2 de Corintios que esta leve tribulación momentánea hace en mí que crecer un más eterno peso de gloria. O
sea, lo que me pueda pasar a mí está bien por debajo de lo que Dios tiene y que está produciendo en mi vida. Ahora va a bregar con el peso. Ahora el peso de gloria, no, ese es el peso de peso de el peso de Josita. Tienen el pesito, eso de Josita, trapo de peso que tienen ahí. el peso de gloria es Está en un peso de encima. Como dice el peso de Washington. No se quita un peso de encima, bien. El peso de Washington. El peso de encima. Coge. se le importa. Oye, hermano, Ajá. hay algo bien interesante en esto, cuando nosotros nos fijamos bien en lo que se escribe. El carcelero tenía que tener una influencia, un contacto con el mundo cristiano, porque usar la palabra, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Esa palabra solamente se da cuando hay un contacto con el conocimiento de Cristo. Número uno. Número dos, el que Pablo le diga, y serás salvo tú y toda tu familia, mucha gente piensa que esto es mágico. Y piensan y dicen, bueno, el Señor me salva a mí, ahora tiene que salvar a toda mi familia. No, señores, eso hay que trabajarlo con mucha paciencia y no necesariamente toda la familia se va a entregar. Hay hogares donde hay una división, donde unos son de una religión y otros de otra, y hay hogares donde simplemente muchos han muerto y no se han acercado al Señor. Lo que pasa es que en este caso se dio una situación en ese momento, y como había en aquel tiempo las costumbres era que el hombre tenía el control del hogar por la cultura, pues todos tenían que entrar por ahí. Por lo tanto, es bien importante que no se entre en esa fantasía de que yo me salvé, ahora toda mi familia tiene que salvar. No, esto es un trabajo sumamente lento y de mucha paciencia. Fíjate que en la línea de Josué que dijo, ustedes escogen a quién van a servir, pero en casa y yo se los van a ¿ve? Ahora en esta parte tenemos el sacerdocio y tenemos que ejercer. El hombre tiene que ejercer su sacerdocio, ejercerlo bien, con eficacia y mucha paciencia y capacitación, porque nosotros, si el que tiene el timón del barco no ha sido delegado, lo suelta. Sí, como dice, eso es mágico, esto hay que trabajarlo. Pero sí, o sea, no se puede sacar este versículo y hacer una doctrina del versículo, que tiene que pasar así. Porque hay mucha gente entra en duda, comienza a cuestionar a Dios, pero si yo llevo tantos años sirviendo a Dios y yo no veo que en mi familia ninguna se haya convertido, oiga, eso no es para que usted se ponga a cuestionar a Dios. Usted tiene, su familia es bendecida porque usted tiene un vocero, tiene un portavoz dentro de ellos, ¿verdad? De que siempre está ahí, como me pasa a mí, mi familia, nadie se ha convertido, llevo 40 años en el Evangelio. 40 años llevo en el Evangelio. Y ni mi hermana, ni mi hermano, ni mi mamá, ni mi papá se han convertido a su Dios. Llevo 40 años. Ahora, cuando pasa un revolú, pasa para acá. Cuando la fiesta allá, yo tengo que. Toda la fiesta no la empiezan hasta que yo no hago una oración. Cuando pasa un revolú, aquí me va a parar. Y yo digo, Señor, yo no me voy a preocupar por ellos, yo hago mi parte, tú haces la tuya. Y este versículo obviamente está ahí, ¿verdad? Y en su momento, pues, llegará el momento. Pero yo no me quita el sueño. Lo que dice Manuel Milonia es poderoso en términos. Mi experiencia fue que yo estaba en la iglesia pentecostal de Guánica con un pie adentro y otro fuera. El viejo lo sabía. Porque yo lo mismo me iba a la jarana de peseta que me iba al altar a cantar con los jóvenes. Pero él fue paciente, pero firme. Y cuando yo de bueno viejo no voy más a la iglesia, porque yo no me siento bien ahí. Yo he sido líder ahí de todas cosas y no puede ser. Y él sabiamente me dijo, mira hijo, el Señor me pidió en que te enseñara sobre la verdad de Él. Y tú tienes la palabra en tu corazón. Quiera Dios que tú sigas mi ejemplo. Y te advierto de que
puede estar lloviendo y si no te bajo la sombrilla te mojas. No te salga de la sombrilla. Eso me quedó ahí. Yo me salí de la sombrilla, me dio una buena mojada. Pero recordando las palabras del viejo, esa palabra fue haciendo en mí nuevamente oye, el Espíritu Santo diciéndome, mira, estoy aquí, hasta que el Señor me dio la gran oportunidad de continuar con él. Pero el padre, el capitán que lleva el timón, El sacerdote. tiene que estar. Hizo su labor. Ok, vamos entonces, bueno, finalmente pues vemos que entonces Lidia, la esclava y el carcelero, ¿verdad? Y obviamente del 35 al 39 vemos a Pablo que saca a relucir ¿cómo se llama? Dice, yo soy ciudadano romano, pero fue para qué? Para que ellos supieran, ¿verdad? De que él no era cualquier cosa, ¿sabes? De que él era qué? De que a él había que respetarlo como ciudadano. Y eso es muy importante, no se debe pisar los derechos, ¿sabes? El hecho de que usted lleve el evangelio no dice que usted es cualquier cosa, usted es un embajador de Cristo, ¿sabes? Como decía, ¿quién fue el que dio esa palabra? Creo que fue Spurgeon, ¿verdad? Que le ofrecieron que fuera gobernante de su país en algún momento dado. No me es lícito rebajarme para ser rey, dejando de ser ministro. él decía, ser ministro es mucho mayor que ser rey. Así que imagínate. Vamos entonces al 17. 35, ¿no? No, el 17.1. Ya expliqué el 17. Él dio Vamos a Tesalónica ahora. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Allí había una sinagoga en Tesalónica. Allí pasaron. Ajá. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días, 3 sábados. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, que se suscitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es Cristo. Ese era su mensaje. Todo lo que Cristo padeció estaba escrito. Yo me imagino que Pablo comienza a Isaías 53 y se lo tiraba ahí para que ellos se dieran cuenta de que el Mesías tenía que ser un Mesías sufriente, porque la mentalidad del judío era que el Mesías tenía que ser ¿qué? Un hombre poderoso, que se levantara, militar, o sea, un líder reconocido mundialmente. Y Pablo le decía, no, así no es. Isaías 53 dice completamente lo contrario, ¿verdad? Sigue. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, siempre había fruto, ¿verdad? Sí. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, Ahí está el detonante. tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una curva alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos antes las autoridades de la ciudad, gritando: estos se trastornan el mundo entero, también han venido. O sea, ahora antes eran aquellos, esos hombres quieren cambiar nuestras costumbres, y ahora esta gente está trastornando el mundo entero, oiga, ¿sabes? Y decía la verdad. El evangelio era para trastornar el mundo entero. Estaban profetizando, no lo saben. Sí. A los cuales Jasón ha recibido, y todo esto contraviene los decretos de César. Fíjense que es la misma acusación que le están haciendo a Jesucristo. Están amenazando al César. Sigue. Diciendo
que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. O sea que le dieron otra botada. Primero de Filipo, allá Filipo lo azotaron y ahora en Tesalónica, pues 3 sábados corridos, predican la palabra, la gente se convierte, le dejan una iglesia establecida, pero tienen que huir de Tesalónica. Oye, no hubo una ciudad que no tuviesen que huir. Pero fue visto como lo sacaron antes que Bueno, pues, exacto. Vamos a Berea. Soto. Inmediatamente los Pero habla con Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga. Había sinagoga en Berea también, ¿verdad? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Eso es mucho decir. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron mucho de ellos, y mujeres griegas de distintos, sin distinción, y no pocas hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. De malicia, ¿verdad? También alborotaron a la multitud. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido órdenes para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salir. O sea que finalmente de Berea también lo votaron. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Se divide. Se queda Timoteo y Silas allá en Berea, y Pablo se va para dónde? Pablo se va para Atenas. Pablo se va para Atenas, ¿verdad? Y aunque esto no esté en el expositor y tenemos tiempo, vamos a leerlo porque no lo vamos a cuidar en la clase que viene vamos a cubrir Corinto. Así que vamos a leerlo porque esto es interesante. Esto es interesante. ¿Tú quieres leerlo? ¿Hasta qué versículo vamos a leer? No, tira por el para abajo. Tira por el para abajo. 16 adelante. Esta es Dios ha hablado y por lo tanto cambia un poco. Dice, mientras Pablo esperaba en Atenas, Silas y Timoteo se indignó mucho al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Por eso discutía en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban a Dios. Y cada día discutía igualmente en la plaza con los que allí se reunían. O sea que Pablo no perdía tiempo. Pablo se metía en la sinagoga y cuando salía de la sinagoga se metía a la plaza. O sea, este tipo estaba solo, ¿sabes? Tenía fuego en el corazón. O sea, y yo digo, pero es que, ¿sabes? Y yo no puedo ser como Pablo. Punto. ¿Qué pasó con Pablo? O sea, ¿qué enfoque tenía? Pablo tenía un enfoque. Ahora, sabía lo que había que hacer. Entonces, dale para adelante. También algunos filósofos epicureos y estoicos comenzaron a discutir con él. Unos decían, ¿de qué habla este charlatán? Y otros, parece que es propagandista de dioses extranjeros. Esto lo decían porque Pablo les anunciaba las buenas noticias acerca de Jesús y de la resurrección. ¿Quiénes eran los epicúreos? ¿Cómo pensaban los epicúreos? Los epicúreos eran los que decían, buscaban la felicidad a través de placeres, inteligentemente, no era que tampoco. Eran gente, se buscaba la felicidad pues con placeres, buscando la buena vida, buscando lo bueno, ¿sabes? El disfrute. Ese era el epicurio. Ahora, el estoico, ¿cómo pensaba el estoico? Esto era que resistía el dolor.
Dominio del dolor. El que pensaba que podía tomar control de qué, de la situación, de la circunstancia, a través de que, a través de su inteligencia, que lo podía controlar todo, que él podía llegar a alcanzar, pero a través de su ingenio, ¿no? Fíjate que ambas filosofías a veces son buenas, pero todas son que a través de qué, del ser humano. Yo soy el que hago, yo soy el que decido, yo soy el que puedo buscar la felicidad, yo soy el que puedo buscar lo otro. O sea, el destino está en mis manos, en otras palabras. El Evangelio, por otra parte, dice, pues el ser humano está condenado a muerte, está condenado al pecado, y de la única forma que podemos ser salvos es a través de Jesucristo. Y ahí tú no tienes que, porque el problema de la filosofía griega era que apelaba mucho al humanismo. Era el ser humano el que decidía, el hombre, pero Jesucristo no. A pesar que tenían muchos dioses. Sí, pero eran ellos. Aquí no, aquí el yo se tenía que morir. Aquel yo tenía que morir. Y era una confrontación tremenda, porque imagínense, ahí están los grandes filósofos que le daban mucha importancia al humano. Y ahí que aparece el humanismo, ¿verdad? No sé qué la filosofía trae tanto, porque apela al yo. Yo puedo, yo busco. Yo tomo esta dirección y busco, hay resultados enseguida, ¿no? Pero el Evangelio dice, el yo tuyo tiene que morir. Y ahí hay una abierta confrontación entre el yo del humano y el morir. ¿Ah? Es necesario que él crezca, lo que yo mismo. Y ese mensaje no es muy agradable al oído, especialmente a esta audiencia, ¿verdad? Vamos a seguir. Entonces lo llevaron a Areópago y le preguntaron, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que tú nos traes? El Areópago era el lugar donde se ventilaban las grandes decisiones, era como un tribunal, era un lugar donde era como una especie de tribunal. Y ahí era donde se disertaban las grandes verdades, y había gente que se reunía a escuchar, ¿verdad? Esos grandes filósofos griegos que iban con nuevas tesis, nuevas cosas, ¿verdad? Sí. Pues nos habla de cosas extrañas y queremos saber qué significa. Y es que todos los atenienses, como también los extranjeros que vivían allí, solo se ocupaban de oír y comentar las últimas novedades. Eso no es nada nuevo, ¿sabes? Todavía la gente le pica el oído, ¿sabes? La gente, tú le traes algo nuevo y tú ves como una ola, ¡pum! Y se van todos detrás de lo nuevo, de lo que... El último libro. Eso no ha cambiado, eso no ha cambiado. No pasa hasta los Vamos para el discurso, Aurelio. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Esta es la sabiduría de Pablo. Pablo está buscando y se predique. ¿Cómo yo le puedo meter? ¿Cómo yo le puedo entrar a esta gente, verdad? Y el Espíritu le da la dirección, ¿verdad? Sí. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Que era lo que hacían los griegos. Los griegos le ofrecían sacrificio a esos dioses para tener la bienaventuranza de ellos. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Oiga, que eso saliera de la boca de un judío es algo grande. Porque él dice aquí, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y eso decirlo un judío en Atenas es grande.
Porque el judío se creía que era la última persícula del desierto, ¿sabes? Y los griegos se creían que eran tan... Sí, los griegos ahí estaban los dos grandes grupos, ¿sabes? Confrontados, ¿sabes? Pero Pablo se atreve a decir que y ellos y nosotros somos de un mismo linaje. Y que alguien lo aceptara de esa forma, eso era un paso gigante. Sí. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Sí, porque es que ellos creían, de hecho la filosofía platónica decía que Dios estaba ahí arriba y que lo que estaba acá abajo era imperfecto. Exacto. Que todo era imperfecto y que todo lo perfecto estaba, pero que bien lejos. Por allá. Bien lejos, pero Pablo dice, no, Dios está cerquita aquí, al lado de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre, perdón. Así ahí le dio un azote heavy, porque eso fue lo que lo movió, la idolatría que había en la ciudad. ¿Okay? Siendo gente tan inteligente, estaban entregadas a la idolatría. Me imagino que vio toda la escultura. Sí, eso imagínate. Si tú vas ahora a Grecia y vas a esos sitios y es impresionante, imagínate tú, Grecia en su apogeo con todo su esplendor y con todas esas estatuas, eso es decir, algo impresionante. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es Hatuki. Él le dio el primer palo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ahí está el segundo palo. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí fue que la cosa se puso. ¿Qué? ¿Cómo es? Que levantó de los muertos. ¿Qué tú estás diciendo? ¿Qué disparate? Ahí hablaba muy bien. ¿Qué disparate te está diciendo, muchacho? Frena ahí, espérate. Viste demasiado. Sí. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita. Paguita. Areopagita. Una mujer llamada Damaris y otro con ellos. O sea, que hubo fruto. Sí. A pesar de todo. Hubo fruto. Y por eso el Areopagita ese. Sí, el que se encargaba de los pagos, papá. Eso era como el Areopagita. Si yo lo hubiera conocido, tenía problemas porque es el nombre. Era como el principal de la sinagoga. Sí. Ya me dijiste algo. Eso de la resurrección. En términos de todo el mundo conocido de aquel tiempo, nadie creía en resurrección. Ni los romanos, ni los mismos judíos, ni los mismos apóstoles creyeron en la resurrección. Cristo tuvo que convencerlos con pruebas, como a Tomás le dijo, mete la mano aquí. Porque Tomás, nadie creía en eso, eso era algo nuevo. O sea, que alguien se resucite. Si los mismos judíos que vienen de un conocimiento de la ley y del espíritu no creían, imagínate los griegos. Sí. O sea, que era normal que hubiera un rechazo brutal. Claro, sí. Oye, Víctor, y yo recuerdo atando clases de estas porciones en el pasado, se había dicho que Pablo, un momento dado entonces, dijo, mira, se acabó el discurso. Yo voy ahora a hablar de Cristo resucitado. Voy a leer algo aquí de Filipenses para despedirnos. Mire lo que Pablo dice en el capítulo 1, desde el versículo, básicamente desde el 12 en adelante. Pablo está contando su experiencia en Filipo, ¿verdad? Mire la mentalidad de Pablo, quiero que la escuchen.
quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De todos los azotes, todo lo que Pablo dice, esto le ha salido bien al Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, ya Pablo está preso, ¿sabes? Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel, ¿ya? Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por convención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Eso era lo que Pablo tenía en la mente. ¿Qué se habla? Ahora, mira lo que dice ahora Pablo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Se parece, sea que viva o que muera, como quieras, Cristo va a ser magnificado en mi vida. Fíjate qué clase de mentalidad. Ahora viene la expresión, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mira la mentalidad de Pablo. Si me muero me voy con él, pero si me quedo, voy a hacerle beneficio aquí abajo. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo. Mire qué clase de mentalidad de Pablo. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Esa mentalidad es la que pido tenemos que tener. Mientras yo tenga vida y aliento en esta tierra, es porque yo tengo un propósito con cada uno. Ahora, el momento que me toque irme, el pobre estaba loco por irse con él. Dice, pero mientras yo me tenga aquí, es porque yo quiero el propósito conmigo. Esa era la mentalidad de Pablo. Eso era lo que a él le enfocaba. Yo creo que esa es la clave. Hay que conocer a Pablo cuando estemos allá. Filipenses capítulo 1, del 12 en adelante. Vamos a ver.